Quedamos al final del Edipo como en el sentido de poder establecer algunas cuestiones que tenían que ver con la salida del Edipo, ¿sí? Y cómo esa salida del Edipo implicaba también lo que habíamos dicho, como la falta o la castración del otro, ¿sí? Y que esa salida del Edipo, generaba lo que en psicoanálisis se llaman las posiciones subjetivas, es decir, una forma específica de respuesta frente a la falta del otro. Entonces vamos a hacer un poco de clase sobre eso, sobre qué implica esa salida del Edipo, entre comillas salida, y a su vez lo que implicaría eh, la primera forma de posición subjetiva que nosotros habíamos especificado, que era la neurosis obsesiva. Perdón, la neurosis en general. La neurosis en general. ¿Listo? Entonces, yo aquí empecé a establecer una pequeña pantalla para que ustedes tengan en cuenta esto. Listo. Entonces, ¿por qué nosotros entramos a esta problemática? Porque efectivamente lo que vamos a hacer es anclarla de un modo clínico con lo que se llama el diagnóstico, ¿sí? Y digamos que por eso es necesario entrar a la primera cuestión, donde el origen de esa formulación eh, es la, es la, pues en primera instancia, de un lado está el tema de la castración del otro, que en psicoanálisis lacaniano se representa por una A tachada, es decir, recuerden que en el segundo momento del Edipo, el padre entra como un prohibidor, dice Lacan, como un privador, perdón. Y esa privación genera sobre la madre lo que Lacan mismo llama la castración sobre el otro, o la castración del otro, ¿sí? Es decir, que lo importante no era que haya una castración solo para el sujeto, sino que exista también una castración para lo que es la madre. Frente a esta castración del otro, el sujeto, frente a esta castración del otro, genera una respuesta, como les he puesto ahí, es una respuesta del sujeto. Esa respuesta del sujeto tiene en la teoría 4 términos que se pueden extraer de varios autores, ¿sí? Los 3 primeros son de Lacan y el último, que es el que se ha prestado a más equívocos y a más situaciones, viene de otros autores que los comentaremos en un momento, ¿sí? El primero, entonces, que nosotros llamamos respuesta del sujeto es la posición subjetiva, es decir, cuál es la posición que adquiere un sujeto o que produce un sujeto frente a la castración del otro. En segundo lugar, Lacan lo llama tipo clínico. En tercer lugar, lo llama síntoma fundamental. Y otros autores como, por ejemplo, Joel Dor, que es un autor que ustedes tienen en el Drive, o por ejemplo Alfredo Eldenstein, que es un psicoanalista argentino muy importante, también lo nombra así, estructura clínica. Incluso hay otros autores que llaman a esa respuesta del sujeto forma de la personalidad o estructura de la personalidad. Porque yo no lo tomo para nuestras clases, porque la referencia fundamental es de Lacan. Y digamos que pues siendo puristas, eh, lo que Lacan explica es que realmente Lacan nunca utiliza la frase o el sintagma estructura clínica,
Lo máximo que se aproxima son estructuras freudianas del espíritu, por ejemplo. Es un nombre que puede llamar la atención, pero realmente Lacan eh, no habla de estructura clínica. Son otros autores los que han propuesto ese término. Tanto es así que en las universidades este concepto o esta problemática del diagnóstico se enseña como estructura clínica. Es decir, de la enseñanza del psicoanálisis de Lacan a la enseñanza universitaria del psicoanálisis se ha producido ese deslizamiento, esa deformación, ¿sí? Entonces, la respuesta del sujeto tiene esos 4 nombres: posición subjetiva, tipo clínico, síntoma fundamental, estructura clínica. Es evidente que habría que hacer un desarrollo de cada uno para ver en qué se asemejan y en qué difieren. Pero realmente lo que nosotros explicamos es que se habla simplemente de una estructura, de una posición subjetiva, ¿sí? O de un síntoma fundamental o de un tipo clínico. Y en otros autores lo que es estructura clínica. Esta estructura clínica se establece a partir de estas proposiciones. ¿Cuál es la primera cuestión? Que la estructura clínica es una respuesta frente a la castración del otro, ¿sí? Esa es la primera cuestión. ¿Cuál es la segunda cuestión? Que cada posición subjetiva tiene un mecanismo esencial. Lacan lo llama mecanismo esencial. En otros textos ustedes lo pueden encontrar como mecanismo estructural. Es exactamente lo mismo. Lacan en el seminario 5 lo llama mecanismo esencial. Entonces, el psicoanálisis propone, como forma de su propia psicopatología y como forma de su propia nosografía, es decir, como su propia forma de distribución de las enfermedades, el psicoanálisis propone 3 formas de posición subjetiva de tipo clínico, de síntoma fundamental o de estructura clínica. La primera es la neurosis, el gran campo de las neurosis. La segunda es el gran campo de las perversiones. Y la tercera es el gran campo de la psicosis. ¿Por qué digo gran campo? Porque a cada una de estas 3 formas de posición subjetiva le corresponde una submodalidad de posición subjetiva, ¿sí? Le corresponde un pequeño grupo dentro de ese gran grupo, ¿sí? Entonces, en la neurosis, nosotros encontramos, que es el tema que vamos a ver hoy, nosotros encontramos 3 o 2 grandes grupos, dependiendo de la postulación que se haga dentro de los autores, ¿no? ¿Cuál es la primera cuestión? En la neurosis, los 3 subgrupos que le corresponden a este gran grupo son la neurosis obsesiva, la neurosis histérica y la neurosis fóbica. ¿Por qué digo que son de entre 2 a 3 grupos? Porque resulta que en muchos pasajes de la enseñanza de Lacan se puede pensar o se puede extraer que la fobia entra como un grupo a veces, o a veces entra simplemente como algo previo que desemboca en una neurosis obsesiva o en una neurosis histérica. También lo vamos a trabajar, pero vamos a tener en cuenta eso. Es una problemática que se encuentra en varios autores lo han detectado de la teoría de Lacan, porque Lacan en ciertos momentos de su enseñanza habla de la fobia como si fuera otra posición subjetiva en igualdad de condiciones con la obsesión y con la histeria, hablando solo de las neurosis, ¿cierto? Pero en otros momentos de su enseñanza hay una cita, por ejemplo, de Lacan, donde dice que la fobia simplemente es una placa giratoria que desemboca en una o en otra forma de neurosis, es decir, la fobia terminaría siendo una preneurosis que termina desembocando o en la neurosis obsesiva o en la neurosis histérica. Bueno, lo pongo de relieve simplemente para mostrar o para establecer que hay ciertos sujetos
que quedan del lado de la fobia en cierto punto, ¿sí? Bueno, entonces el mecanismo esencial de la neurosis o el mecanismo estructural de la neurosis es la represión. Ustedes recordarán cuando nosotros en clase mirábamos toda la cuestión que tenía que ver con la represión, ¿cierto? Con el texto que yo les orienté sobre la represión en Freud, la represión primaria o originaria, la represión propiamente dicha y el retorno de lo reprimido. Pues bien, ese mecanismo es por excelencia el mecanismo de la neurosis, ¿sí? Es decir, cuando Freud propone que la represión es, digamos, la piedra angular del psicoanálisis y cuando propone que la represión es lo más propio del inconsciente, lo que está refiriéndose realmente es a que ese es solo el mecanismo de una de las posiciones subjetivas, es decir, de la neurosis. Y vamos a ver después los otros dos mecanismos que son de la perversión y la psicosis. Pero fundamentalmente lo que Freud dice es que en la forma de respuesta que se llama neurosis frente a la castración del otro, podemos rastrearlo en Lacan, es la represión. ¿Sí? Esa es la forma de mecanismo esencial de la neurosis. Es decir, todo neurótico utiliza como mecanismo esencial la represión. ¿Sí? La represión como la vimos, la represión como una represión estructural a nivel de lo reprimido originariamente y una represión al nivel eh, de, de formación de síntomas en el sentido del retorno de lo reprimido y también de un mecanismo previo al retorno de lo reprimido que es la represión propiamente dicha. ¿A qué nos lleva esto? A que en psicoanálisis dos formas de posición subjetiva responderían al nombre del padre, como ustedes lo pueden ver en la imagen de la derecha, ¿sí? Donde encontramos forclusión y psicosis del lado izquierdo y perversión y neurosis del lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes revisan ese pequeño gráfico, encontramos que de un lado, digamos, podemos definir la psicopatología en psicoanálisis lacaniano en dos polos. El polo que está a la derecha es el del nombre del padre. Es decir, si existe nombre del padre, ustedes miran que ahí dice nombre del padre, se fundan las neurosis y las perversiones. Pero si el nombre del padre es cero, es decir, si no hay nombre del padre, existe lo que es la psicosis, ¿sí? Eso lo vamos a ir desbrozando un poco en las siguientes clases, pero fundamentalmente estamos situados en este momento hablando de las neurosis del lado de que sí hay inscripción del nombre del padre, ¿sí? En el Edipo. Por eso es importante, miren, ver el Edipo para poder nosotros estructurar cómo se producen las posiciones subjetivas. Entonces, en la neurosis y en la perversión encontramos nosotros el nombre del padre. Y en la psicosis nosotros encontramos nombre del padre cero. Ustedes lo pueden mirar NP0. O forclusión del nombre del padre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al tema del diagnóstico. ¿Sí? Volvamos al tema del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticar en psicoanálisis? Por lo menos en la orientación lacaniana de la clínica, ¿sí? Lo primero que hay que situar es que la posición subjetiva se produce a partir del deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la psicopatología psicoanalítica o en la nosografía psicoanalítica el diagnóstico difiere profundamente del diagnóstico que se hace a nivel de DSM, que es de los psiquiatras, o a nivel del CIE-10, que es para uso del psicólogo en contextos de salud o en contextos de atención clínica. ¿Por qué difiere? Porque en estos manuales diagnósticos
De lo que se trata es de diagnosticar a partir de unos criterios que se establecen de acuerdo a ciertas patologías o a ciertos síntomas que el paciente narra que tiene. Usted no lo puede ver al paciente, ¿cierto? Usted no lo va a ver en la cotidianidad. Entonces, por eso nosotros tomamos como elemento fundamental la palabra del paciente para poder establecer, sea como psicólogos o sea como psicoanalistas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, mientras que el diagnóstico, a partir de manual diagnóstico, se hace con estas referencias, por ejemplo, ¿cuántos criterios cumplo yo para poder ser diagnosticado con un episodio depresivo leve? ¿Sí? En psicoanálisis el diagnóstico no se hace de esa manera, es decir, un paciente puede presentar un síntoma, pero su posición subjetiva puede ser otra cosa. Porque en psicoanálisis de lo que sí se tiene claridad es que la posición subjetiva tiene que ver más con el deseo que con una cuestión sintomática a simple vista. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que desechar el síntoma, ¿sí? El síntoma con el que viene el paciente en las primeras consultas no se debe desechar, al contrario. El psicoanálisis lo que busca, o la posición del analista, es escuchar ese síntoma, pero no escucharlo de un modo fenomenológico, o no escucharlo en una referencia simple a que el síntoma produjo cosas definitivas, sino poderlo escuchar más allá de eso. ¿A qué quiero ir? ¿Sí? ¿O cómo les puedo poner un ejemplo? Miren, una persona puede tener o puede llegar a consulta con un síntoma, por ejemplo, de limpieza excesiva, es decir, lo que ustedes como psicólogos o lo que en el campo de la psicología se llamaría como un TOC, ¿cierto? Pero ese síntoma que es en apariencia obsesivo, ¿sí? No necesariamente implica que la posición subjetiva de esa persona que viene a consultar sea de una estructura de la neurosis obsesiva o de un tipo clínico de la neurosis obsesiva. Es decir, una persona puede venir con un síntoma que puede estar caracterizado por otra posición, por otra sintomatología, ¿sí? Pero su posición subjetiva puede ser diferente, ¿sí? Puede ser diferente dependiendo. Muchas veces los sujetos coinciden, ¿sí? Vienen, por ejemplo, con un síntoma somático, por ejemplo, con dolores de estómago, por ejemplo, con dolores de cabeza, por ejemplo, con sensaciones de asco, y su estructura puede ser histérica, ¿cierto? Pero no siempre pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que al síntoma hay que escucharlo de una forma analítica, lo cual implicaría que detrás de la manifestación del síntoma usted pueda escuchar cuál es la posición del sujeto del deseo, ¿sí? Eso ahorita puede sonar un poco abstracto, ¿no? ¿Cuál es la posición del deseo? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir viendo en algunos casos que yo les pueda ir contando y cómo vayamos trabajando el tema del deseo en cada estructura clínica o en cada posición subjetiva o en cada tipo clínico. Eso tiene que ver. Entonces, el diagnóstico que se hace en psicoanálisis no se hace de síntomas, sino que se sitúa eh, a partir del deseo puesto en juego por un sujeto, ¿sí? Miren que en eso es muy interesante porque si vamos a eso, cuando un sujeto llega a las primeras consultas o en los primeros momentos de un análisis, un sujeto puede llegar con un síntoma. Él te puede decir, mire, yo tengo un síntoma de que no puedo dejar de limpiar todos los días mi casa con límpido y ya me está afectando mis vías respiratorias, bueno, todo el cuento. Estoy incomodando a mi familia, hay problemas, bueno. Pero después esa persona puede pasar a otro síntoma y después a otro síntoma, a otro síntoma. ¿Qué quiere decir eso?
que una persona realmente cuando inicia un análisis y durante mucho tiempo, realmente puede ser parecida a algo similar a una colección de síntomas. Y en ese sentido es muy interesante porque de todos modos eh, la cuestión radica en que usted pueda escuchar cuál es la posición subjetiva de la persona en la vida. Eso es diagnosticar con base en el deseo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso lleva a nuestro segundo punto, que es que la posición subjetiva implica una forma del ser, no una forma de ser, sino una forma del ser. Por eso se habla de posiciones subjetivas del ser, es decir, como un ser que después va a ser un sujeto, termina adoptando frente a la castración del otro y frente a la vida una posición subjetiva, una posición de sujeto, una posición determinada del deseo. Miren que esto es muy importante porque ¿qué permite establecer? Una de las cuestiones importantes en la enseñanza de Lacan implica que un sujeto no puede pasar de una estructura a otra. Es decir, cuando el sujeto hizo la respuesta frente a la castración del otro, ese momento queda fijado para siempre. Es decir, esa respuesta que el sujeto produce frente a la castración del otro queda inmutable y queda establecida para siempre en la vida del sujeto. Es decir, un neurótico obsesivo en el sentido de la posición subjetiva siempre va a ser un neurótico obsesivo. Por más terapia psicológica que haga o por más psicoanálisis que haga y que llegue al fin de análisis, esa persona siempre va a ser un neurótico obsesivo. Lo mismo va a pasar con el histérico, lo mismo con el fóbico, si es que consideramos la fobia como una estructura eh, en igualdad de condiciones a la obsesión y a la histeria. Un psicótico siempre va a ser psicótico. ¿Qué quiere decir eso? Que un paranoico siempre va a ser paranoico, un esquizofrénico siempre va a ser un esquizofrénico, un melancólico siempre va a ser un melancólico, y lo mismo del lado de la perversión, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que entender es que la clínica psicoanalítica no puede concebirse en una forma de paso de una estructura a otra. Es decir, mi orientación como clínico no puede ser que si se me presenta un homosexual, bueno, este es otro tema pues con las estructuras, pero voy a ponerlo de ejemplo. Mi orientación clínica no puede ser de que si viene un homosexual yo tenga que convertirlo a la heterosexualidad. Ese no puede ser un objetivo de la clínica, o del analista más bien. Bueno, de la clínica. Tampoco puede ser un objetivo de la clínica que si se me presenta un psicótico yo lo transforme en un neurótico, ¿sí? Tampoco puede ser un objetivo que si se presenta un perverso, un fetichista, un exhibicionista, el objetivo sea convertirlo a la neurosis. Digamos que en ese sentido es una tarea imposible pasar de una estructura a otra. Eso nos va a permitir presentar ciertas objeciones y ciertas interrogaciones al nivel de la psicosis, por ejemplo. Una persona se enloquece, es decir, pasa de neurótico a psicótico, o una persona desde antes era psicótico, pero estaba sostenido en algo, ¿no? Son preguntas que podemos ir haciendo. Pero una de las cosas fundamentales que quiero que conserven es que la posición subjetiva implica una forma del ser y esa forma del ser es inmodificable. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que sea neurótico obsesivo siempre va a ser obsesivo, por más análisis que haya. Uno podría preguntarse en ese contexto, bueno, ¿y entonces para qué un psicoanálisis? Bueno, son cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Digamos, no lo quiero responder ahora porque, pues, quisiera como dejar eso para pasar al siguiente punto. Entonces, en ese sentido, si la posición subjetiva se determina o se establece o se capta a partir del deseo,
nosotros como analistas dónde capturamos el deseo, o nosotros dónde, ¿cómo les digo? Dónde situamos el deseo, dónde podemos rastrearlo, dónde podemos irlo a ver. Realmente esto es una aporía, esto es una cosa pues un poco compleja, pero la única herramienta que tiene el psicoanalista para poder determinar la posición subjetiva, además de lo teórico, porque uno para eso estudia, es eh, su escucha. Es decir, el analista solo tiene una herramienta para poder diagnosticar que es su propia escucha. Una escucha que podríamos decir que es diferente, una escucha que podríamos decir que es eh, que está marcada por otras coordenadas, pero finalmente es una escucha que tiene que ver con lo que es eh, el tema de poder situar el deseo en el discurso del paciente. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra, digamos que la formación de psicólogos que ustedes están recibiendo y la formación que se tiene en el psicoanálisis implica que ni el psicólogo ni el psicoanalista va a estar detrás del sujeto para ver si lo que el sujeto le dice en consulta es verdad o es mentira, ¿cierto? Lo que se hace en este orden de ideas es que del lado del sujeto el elemento fundamental es la palabra y del lado del analista el elemento fundamental es la escucha. ¿Eso qué quiere decir? Que el deseo puede rastrearse y por ende la posición subjetiva puede rastrearse a partir del discurso del paciente. Por eso yo lo puse que el deseo puede captarse en los significantes del paciente. Recuerden que los significantes son palabras, ¿cierto? Y en el medio de esas palabras, en el intervalo de esas palabras, lo que se encuentra es un, un espacio donde aparece el deseo. ¿Listo? Y si el deseo puede rastrearse en el intervalo de los significantes, es evidente que ese deseo haga emerger lo que se llama el sujeto en el sentido del sujeto barrado, en el sentido del sujeto tachado y en el sentido del sujeto del inconsciente, es decir, de la posición que adquiere ese sujeto frente a la propia vida.